Muy bien, alumnos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 1, referente al tema, lo que es la introducción a la informática, dentro de nuestro curso Informática e Internet, ¿ya? Vamos a conocer un poco aquí la parte en lo que se refiere a todo lo que se refiere a la parte de informática primero. Luego vamos a trabajar con Internet también, ¿ya? Déjenme compartir pantalla sobre el tema de desarrollo del curso. Muy bien, ¿ya? Vamos a ver, ahí estoy compartiendo. No sé si ustedes pueden ver ahí. ¿Pueden ver mi pantalla, alumnos? Sí, Ya, muy bien. sí, profesor. Muy bien, Sí, correcto. sí, profesor. Un ratito, un ratito. Listo. Aquí yo tengo, por ejemplo, alumnos, la parte, lo que se refiere a lo que es la introducción a la informática. ¿Ya? Ahí está el tema. Primeramente, alumnos, nuestro curso se refiere a lo que es a informática e Internet. Y en esta primera parte vamos a aprender todo lo que es la parte de informática. Muchos nos preguntamos que la informática estudia la computación. No, no, alumnos. La informática es una área, es un campo de la computación. ¿Ya? Es una ciencia muy aparte de la computación. La computación es una ciencia, la informática también es una ciencia, ¿no? Sino que tiene cierta relación, ¿ya? La informática, alumnos, es una ciencia que estudia el tratamiento automático de toda la información, ¿no? De toda la información, o sea, de todo tipo de información. Dice, un computador o ordenador es una máquina digital que se encarga de procesar información, ojo, miren, en cadenas binarias, entre ceros y unos, y electrónicamente compuesto por todos sus componentes en estado físico, que procesa información siguiendo ciertas instrucciones. O sea, aquí la informática, alumnos, es una ciencia que hoy en día se encarga de ver, ¿no? Todo relacionado a la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Información. Si hablamos de información, estamos hablando de diferentes tipos de elementos. ¿Quiénes son, por ejemplo? Los archivos. Todos los archivos que trabajemos y lo guardemos en un dispositivo, ya sea disco duro, ya sea un USB, ya sea un disco duro portátil. Entonces, toda esa información se refiere a la informática, ¿ya? Así es, alumnos. Entonces, la informática estudia toda la información. Ustedes quieren hacer un video es una información. Quieren crear, por ejemplo, un proyecto de investigación, información. Entonces, toda esa información está relacionada a la informática, ¿ya? Luego vamos a ver por aquí, por ejemplo, observen las capacidades de un ordenador, ¿no? Todo ordenador tiene 3 capacidades. Primero, la entrada de datos. Segundo, el proceso de datos. Y tercero, la salida de datos. La entrada de datos significa el ingreso de la información, ¿no? Desde el mundo exterior hacia los diferentes dispositivos. O sea, por decir, yo quiero hacer un trabajo de investigación, tengo que digitar. Y esa información lo he adquirido de aparte, ¿no? Lo he adquirido del mundo exterior y lo voy a tener que grabar en ciertos dispositivos. Eso se llama la entrada de los datos. Y el proceso de datos tiene ciertas reglas. Primero, el tratamiento, que es seleccionar, ordenar, analizar, calcular, etc. El almacenamiento, ¿qué es? Para poder guardar la información. Y la recuperación de datos es recoger los datos, ¿no? Entonces, todo eso viene dentro del proceso de los datos. Y luego viene la salida de los datos, que viene a ser, pues, los resultados ya al mundo exterior, ¿no? Los resultados, o sea, la información que se procesa, que viene del proceso y del ingreso. Estos datos se muestran, por lo general, mediante el monitor, y la cual serán impresos ya, pues, en una impresora, ¿no? En un medio de salida, como se le dice. Entonces, todo ordenador tiene estas tres capacidades, ¿ya? Luego tenemos también, alumnos, las partes de un ordenador, ¿no?
Por más pequeños que sean los ordenadores, todos los ordenadores alumnos tienen sus elementos, sus partes. Déjenme un ratito entrar aquí a Google. Voy a entrar aquí a Google para poder abrir una página, ¿ya? Rapidito. Ya estoy en Google. Aquí voy a escribir las partes de un ordenador, ¿no? En el mismo Google, vamos a pedirle en el mismo Google, ¿ya? Entonces vamos a encontrar aquí las partes de un ordenador. Listo. Aquí vamos a encontrar, alumnos, un ordenador con todos sus elementos, ¿no? Que conforman a una computadora. Miren, por aquí encontramos con sus pequeñas piezas o partes de cada uno de ellos, miren. Y ahí lo podemos ver en la parte derecha. En la parte derecha podemos ver la imagen, ¿ya? Ahí, miren. ¿Ok? Ahí pueden ver todas las partes de una computadora. ¿Qué elementos puede tener una computadora? Normalmente, cuando se trabaja con una computadora de mesa, encontramos pues tres elementos esenciales, ¿no? La pantalla, el monitor y el teclado, ¿no? Incluyendo el mouse. Pero una computadora tiene distintas partes, distintos elementos, miren aquí. Tiene, miren, una tarjeta de video, una tarjeta de red, un disco duro, una memoria, un CPU, una impresora, un micrófono, una webcam, una tarjeta, un phone cooler, un altavoz, un teclado, un mouse, un chasis o case, o CPU, como le llaman ustedes, y un monitor, ¿no? Por eso que aquí en la introducción, si ustedes pueden ver aquí, hay una lista de elementos o partes que forman una computadora. Ahí está la torre es esa caja, que ustedes la llaman CPU, su nombre normal es case. Ahí está la placa base, también el procesador, que es el cerebro, la memoria del ordenador, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, el multigrabador, las lectoras de memorias, la impresora, la tarjeta de sonido, los altavoces, el escáner, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una computadora de mesa, ¿no? Una computadora de mesa. Este tipo de monitor es muy común ahora en el mercado, ¿no? Este tipo de monitor no es parado, por si acaso, sino es echado, ¿no? Es echado. Este monitor, pues, ya lo conocemos como monitor. Aquí el teclado, el mouse, ¿no? Y un sensor también, un disco compacto, cámaras digitales, etc. Entonces, todos esos elementos pertenecen a las partes de un ordenador. Luego vamos a pasar, alumnos, a ver qué es un computador o qué es una computadora. Encontramos diversos tipos de computadoras. Si nos vemos, podemos aquí ver por ejemplo, tipos de computadoras. Tipos de computadoras. Miren, distintas computadoras. Supongamos, vamos a encontrar aquí. Vamos a hacer un clic aquí. Aquí, en estos modelos. Clic. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de computadoras. Miren las computadoras, alumnos, ¿no? Por eso que hay veces alumnos, cuando uno tiene una computadora, dice, ¿qué computadora tengo? Miren, una PDA. Miren una PDA. Parece que parece. Parece un celular, ¿no? Parece un celular. Miren esta portátil, ¿no? Portátil. Netbook, ¿no? Netbook. Notebook. Miren, casi tienen las mismas características. Las netbooks son un poquito más pequeñas. Un poquito más pequeñas. Las notebook un poquito más grandes. La supercomputadora, por ejemplo, miren una computadora tamaño de un ropero. Así son. Las mainframe, ¿no? Con las supercomputadoras, casi son similares, ¿no? Y las de stock, las que conocemos normalmente nosotros, como las computadoras de mesa, ¿no? Así es. Por eso dice acá, que una computadora, alumnos, es un dispositivo electrónico capaz de recibir, ¿no? Un conjunto de instrucciones. O sea, toda computadora, alumnos, se encarga de ¿qué? De recibir información. Y esa información la procesa. Y al procesar, obtiene un resultado, ¿no? Un resultado. Entonces, esta, por ejemplo, es una computadora, como le llaman algunos, computadora de stock, que normalmente así se le conocen en el mercado, computadora de stock. Y otros le llaman microcomputadora, ¿no? Otros le llaman computadoras de mesa, ¿ya? Tiene varios nombres, ¿no?
así como los sinónimos, o nosotros hablamos de sinónimos. Igual también en la informática también encontramos los llamados sinónimos. Ahora, vamos a ver la computación. Por ejemplo, la computación, alumnos. Ay, alumnos, he dicho que apaguen su audio. Angie, tienes tu audio prendido. Apágalo, por favor. Alumnos, no se puede trabajar con los audios prendidos. Yo no puedo trabajar así. Se me va a incomodar. No pueden apagar su audio. Yo lo voy a apagar, pero no lo vuelven a prender, por favor. ¿Ya? Tienen que estar los audios apagados para poder trabajar bien, chicos. Si no, no se puede trabajar. Se escucha su conversación ahí, su sonido en su casa. Por eso que acá en mi sala no hay nadie. Mis hijos están por allá, por el fondo. Geraldine, también tu audio está prendido. Voy a enseñarles cómo escribir. Profesor, disculpe. Sí, le escucho. Profe- Ya, le escucho, Es, adelante. disculpe, buenas noches. Es que seguro los chicos no saben trabajar por la plataforma del Zoom. Algunos son, no, nunca han trabajado por esto. Por eso creo que mejor debe usted silenciarnos a todos Ya. Pero lo y luego prende. ya Yo pide le he silenciado, participar. le he silenciado a todos. Le he silenciado a todos les he silenciado. Entonces lo que pasa es que lo vuelven a aprender, pero lo mueven. Pero solamente deben mirar nada más a la pantalla, me agarro, me cruzo mis manos y estoy mirando y escuchando, nada más. Esa es la idea. Ya, Claro, ese tiene que darles ya la atención. claro. Si los hace Sí. silenciar a todos, ya no pueden. Yo lo desactivo y lo vuelven a activar. Ya, por eso es. Ujú. Ya. Gracias. Gracias, Esteban. Gracias. Listo. Entonces vamos a seguir compartiendo, ¿ya? Ya, si quieren ustedes preguntar alguna pregunta, pregunten nomás, chicos. Alcen su mano y consulten, ¿ya? Listo, vamos a continuar. Entonces le decía, alumnos, que la computadora es un dispositivo electrónico. Entonces existen una diversidad de computadoras. Desde bolsillo, alumnos, ¿ah? Computadoras de bolsillo hasta supercomputadoras. ¿Qué es la computación, alumnos? La computación hoy día es una ciencia o es un campo muy importante que estudia dos grandes campos. Uno se llama hardware, como está aquí, hardware, y el otro se llama software, software, hardware y software. Para que pueda funcionar la computadora, necesita de estos dos elementos, de estos dos campos, para que pueda funcionar, ¿ya? Tanto el software como el hardware. Dice, ¿cómo funciona una computadora? ¿Qué sucede cuando se enciende una computadora? O sea, cuando nosotros encendemos, prendemos una computadora. La computadora, alumnos, ya viene de fábrica con dos programas incorporados, ¿ya? Hay un programa que se llama el diagnóstico y hay otro programa que se llama el sistema operativo, ¿ya? Los dos trabajan de la mano, tanto el diagnóstico como el sistema operativo. Es decir, si yo prendo una computadora a un equipo, entonces el que va a comenzar a trabajar o funcionar es el sistema operativo, alumnos. ¿Ya? El sistema operativo es el primer programa que tiene la computadora para que pueda funcionar. ¿Ya? Por eso el hardware es el computador y el sistema operativo pertenece al software. ¿Ya? Así es. Vamos a ver aquí la primera parte, lo que se refiere a estos dos campos. Vamos a ver un poquito de lo que se refiere al hardware, algunos, ¿no? Algunos lo conocen como la parte física, otros lo conocen como la parte tangible, ¿no? ¿Por qué? Porque el hardware está conformado, alumnos, por todos los componentes que nosotros podemos ver y tocar. O sea, el hardware se puede mirar y se puede tocar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al CPU o case, al teclado, al mouse, la impresora, ¿no? El teclado y todos los dispositivos que se pueden conectar al computador. La clasificación del hardware, por ejemplo. El hardware se clasifica, alumnos, en tres unidades o dispositivos.
Uno se llama unidades de entrada. El siguiente, unidades de proceso. Y el tercero, unidades de salida. ¿Ya? Entonces, todo hardware, o sea, toda computadora, alumnos, tiene 3 unidades fundamentales. Las unidades de entrada. ¿Por qué se le llama unidades de entrada? Como su mismo nombre nos indica que las unidades de entrada son aquellos dispositivos que a través de los cuales podemos ingresar información al computador. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dispositivo que nos permite ingresar información? El teclado, pues. El teclado. El teclado es la unidad de entrada más común y es la unidad principal en la cual nos permite ingresar información. Pero además del teclado, también existen otros dispositivos. Por ejemplo, aparte del teclado, tenemos otro dispositivo, por ejemplo, que es el ratón o mouse, que también se utiliza con mucha frecuencia para poder ingresar datos, como también ejecutar órdenes o comandos. También tenemos el escáner. El escáner también es una unidad de entrada. ¿Por qué? Porque el escáner es un dispositivo que se encarga de capturar imágenes, ¿no? La disquetera o lectora o discos compactos, ¿no? Los CDs o los DVDs también son otras unidades de entrada. El micrófono, por ejemplo, que también es una unidad de entrada, ¿no? Así es. Todos estos son los dispositivos de entrada. Vamos a conocer ahora a los dispositivos, por ejemplo, de proceso, ¿no? De proceso. Las unidades de proceso. La unidad de proceso, alumnos, se le conoce como el CPU. En CPU. CPU. CPU son siglas, Unidad Central de Proceso. ¿Y quién es el CPU? El CPU, alumnos, es el componente principal de toda computadora. Quiere decir que todas las computadoras tienen este componente. Y su función de este componente, alumnos, es efectuar los cálculos y procesos de la información que se ingresa al ordenador. ¿Ya? Miren, vamos a ver aquí un pequeño dibujo del CPU. ¿Ya? Por aquí una pequeña imagen. Entonces, esto se llama unidad central de proceso, ¿no? Vamos a verlo. Así se llama, la unidad central de proceso. Entonces le decía, prácticamente, alumnos, este es el cerebro. El CPU es el cerebro. Es como nuestro cerebro de nosotros. Este es el cerebro. Y ahí lo pueden ver, miren. ¿Ven? Miren, parece una galletita soda. ¿Ya? Este es el CPU, el que están viendo. Es la piecita del CPU. O sea, es la unidad central de proceso. ¿Ya? Algunos lo llaman microprocesador. Microprocesador. Porque este va conectado en la placa base del computador y tiene ciertos elementos. Miren, por ejemplo, aquí tiene ciertos elementos, miren. Sino que esto está forrado, ¿ya? Si ustedes ven aquí, esto está forrado, esto es como un forro, ¿ya? Es de metal, de silicio, ¿ya? Este prácticamente es el CPU, o sea, es el cerebro del computador. Esta piecita, alumnos, es una pieza hecha por silicio y oro. Oro. Es oro puro. No es oro de 18 o 20 colates, es oro puro. Por eso que es la piecita más grande. Y es la piecita más importante de la computadora. Porque si esta piecita no funciona, no funciona nada. Este es el cerebro. Es como el cerebro del ser humano, ¿no? Si se valora nuestro cerebro, no podemos hacer prácticamente nada. Igual en la computadora, alumnos. ¿Ya? Entonces el llamado CPU, que es la unidad central de proceso, que es el componente principal, por eso le dice. Pero además, alumnos, en las unidades central de proceso también existen otros dispositivos. Por ejemplo, el disco duro. El disco duro. El disco duro es un dispositivo, alumnos, en la cual se almacenan datos, se almacena información, incluyendo los programas. También se le considera como una unidad de entrada, o sea, también puede ser una unidad de entrada, el disco duro, como también de proceso, ¿ya? Así es. Si nosotros observamos aquí, vamos a ver aquí rapidito un disco duro, ¿miren? Un disco duro, eh, SSD. Ahora hay discos duros SSD, ya más modernos. Estos son discos duros, alumnos.
Son discos duros de la computadora. ¿Ya? Son modernos, discos duros. Estos son discos duros modernos. ¿Ya? Miren, son modernos. Parece una plaquita, ¿no? Simple, pero así son. Si yo veo, por ejemplo, un disco duro, por ejemplo, miren, muy diferente, un disco duro mecánico, ¿ya? Un mecánico, disco duro mecánico. Son diferentes. Estos son discos antiguos, pero todavía siguen funcionando en el mercado. Siguen funcionando. Es muy distinto. Son más gorditos, más gruesitos, son más anchos, ¿no? Tienen la misma capacidad, sino que hay diferencia. Hay un disco duro mecánico o un electrónico, ¿no? También es electrónico, la diferencia es que este es mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque tiene unas manejías electrónicas, miren acá. Es como no sé si ustedes se acuerdan, antes los abuelitos miraban así, ponían su tocadisco, ¿no? Y ponían su disco ahí, su agujita. Es un mecánico. Los otros no, son electrónicos y son con sistemas nuevos. Ya no tienen agujitas, sino tienen integrado nada más. Entonces es la diferencia que los discos SSD acá, miren, la diferencia, miren, un SSD y un HDD, ¿no? Un HDD, son diferentes. ¿Cuál es más veloz? Los SSDs. Los HDD son más lentos, ¿ya? Así es, ¿no? Entonces los discos duros. También tenemos otro de los componentes que se utilizan como unidades de proceso, ¿no? Uno de ellos, alumnos, es la memoria RAM, es la memoria RAM, ¿no? Que también se encarga de almacenar. Pero la memoria RAM no es una memoria de almacenamiento de datos. O sea, almacena información, alumnos, pero temporalmente. O sea, no guarda información. La información no se asegura. En cambio, los discos duros sí están preparados para guardar información, ya sean los SSD o los HDD, ya sean los mecánicos o los discos duros eh, sólidos, ¿no? Como lo llaman ahora. Así se lo llaman, discos sólidos y discos mecánicos. Luego tenemos, alumnos, también las unidades de salida, ¿no? Entonces, el hardware conformado por tres elementos, ¿no? Las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida, ¿no? Las unidades de salida, alumnos, son dispositivos que nos permiten ver la información. O sea, nosotros podemos visualizar la información que ha sido procesada. Yo, por ejemplo, aquí en pantalla, ¿no? Estoy mostrando mi información de mi módulo de clase. Entonces, esto es mostrar. Entonces, ¿dónde estoy mostrando? En el monitor, en la pantalla. Es igual cuando ustedes, mis colegas, en el aula de clase, quieren mostrar su información. ¿Qué usan? ¿Qué dispositivo? El proyector, porque no pueden usar una portátil sola, ¿no? Conectan el computador, el proyector, la portátil al proyector, ¿no? Mediante puertos. A veces se puede conectar con el puerto VGA, un cable de color azul, ¿no? Conectores azules, o ahora se puede utilizar los otros conectores, ¿no? También. HDMI, ¿no? También se puede conectar. Entonces, son los cables distintos. Uno es puerto de video, el otro es un puerto HDMI, muy distinto, son puertos distintos, ¿ya? Entonces, el principal aquí, o la unidad fundamental aquí de salida, alumnos, es el monitor. Dice, el monitor es la unidad de salida fundamental o principal para el operador del equipo o para el usuario de información, ¿no? Luego nos dice aquí, además del monitor, alumnos, existen otros dispositivos de salida, ¿no? Tenemos también la impresora. Claro, la impresora también es un dispositivo de salida, pero la impresora nos permite a nosotros obtener ya información en papel, ¿no? En copias, o sea, ya documentos físicos. En cambio, el monitor podemos ver información lógica, ¿ya? Los parlantes también son otros dispositivos de salida, alumnos, ¿no? O sea, tenemos el monitor, tenemos la impresora, tenemos los parlantes, que también pueden de salida. También existen otros dispositivos o medios de almacenamiento, ¿no? Así es, miren. Bien, seguimos con el hardware. En la parte del hardware también se encuentra este dispositivo. No sé si lo pueden ver ahí bien en pantalla. Este dispositivo. Voy a ampliar un poquito más. Ya, un momento. Ya, ahí me parece que está mejor. Este dispositivo. No sé si lo pueden ver bien. Este, alumnos, es una placa madre. Así se le llama. Placa madre. ¿Por qué se le llama placa madre?
porque en este dispositivo que ven como una tarjeta, ahí es donde van conectados todos los componentes, alumnos, todos los componentes que, que tiene el computador, todos los componentes, lo que hemos estado hablando en la teoría, las unidades de entrada, las unidades de proceso, las unidades de salida. Entonces todos van conectados aquí. Algunos lo llaman placa madre, tarjeta madre, en el inglés le dicen motherboard, otros lo llaman placa base, en el inglés le llaman mainboard, ¿no? Generalmente este dispositivo, alumnos, miren, por ejemplo aquí, este dispositivo está dentro del CPU. En la portátil está abajo, en la parte inferior del teclado. Ustedes ven el teclado en la portátil, abajo del teclado está la placa base. Y en los extremos están los conectores, ¿no? Los puertos, por ejemplo, para internet, los puertos para cargar la batería, los puertos para cargar el teclado, el HDMI, ¿no? Lectora, si tiene lectora, todos los puertos van abajo, a los extremos, tanto en la derecha como en la izquierda. Por eso, ¿el CPU dónde está? Está por debajo del teclado, por debajo del teclado. Esta placa que estamos viendo es una placa base de una computadora de mesa, de una computadora de stock. Así son. Pero igual es en las computadoras portátiles, ¿no? Sino que su placa es más pequeña, nada más, ¿no? Estas miden 14 centímetros, 16 centímetros. ¿Ya? Ahora, pueden ver algunos componentes ahí, por ejemplo, en la parte de atrás, aquí está la parte de atrás del CPU, en esta parte de atrás, ¿no? Del CPU, en la parte trasera. ¿Ya? Entonces ahí donde he marcado, van conectados todos los dispositivos. Por ejemplo, ahí va conectado el internet de cable, ¿no? Con RJ, un cable RJ. Va conectado el teclado, si tenemos un teclado alámbrico. Va conectado el mouse. Va conectado también los puertos UCBs, ¿no? En la parte de atrás. Va también el sonido, el audio, ¿no? Va conectado también el video para el monitor, ¿no? Para poder ver la información, etcétera. Entonces, atrás van todos los dispositivos. Y por aquí, en esta parte ya de adentro, en la parte central de la placa, alumnos, aquí, en toda esta área que observamos, van conectados los demás dispositivos. Por ejemplo, aquí, no sé si pueden ver, este es como un zócalo, así lo llamamos, es un zócalo sí, así se le llama. En ese zócalo va conectado el CPU, el cerebro. Y ahí está el CPU. Este es el CPU. Este es el CPU. ¿Ya? Entonces eso va conectado ahí. Va conectado ahí. Se conecta y se cierra. No tiene un segurito ahí para seguridad para que no se caiga, se pueda mover. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, aquí, justo aquí, en estos conectores pequeñitos, algunas veces son anaranjados, verdes, puede cambiar. Este es el disco duro HDD, disco duro mecánico. El disco duro va conectado aquí en este punto. Ahí va conectado, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, esta es una plaquita, no sé si pueden ver, una plaquita. Esta es la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM. Va conectado en estos conectores de color naranja, ¿no? A veces son naranja, marrón, verde, negro, puede cambiar estos conectores. Estos son conectores CPI, de donde van conectadas las memorias RAM de la máquina. Por eso que la memoria RAM, alumnos, todo ordenador tiene dos memorias. Una se llama RAM y otra se llama ROM, ¿ya? La RAM es una memoria para trabajar con los programas. Ahorita lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Y luego aquí tenemos otro dispositivo más, alumnos. Otro dispositivo más, que es este, que es el principal, alumnos. Este, alumnos, se llama la fuente de poder, ¿no? La fuente de energía. O sea, ese dispositivo es el que se encarga de energizar toda la placa del sistema, ¿ya? Se le llama fuente de poder, otros le llaman fuente de alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí, en los dos extremos aquí, ven dos conectores, ¿no? Y ven aquí como un ventilador, ¿ya? Estos conectores que estoy marcando aquí, ahí va la corriente, ¿no? Por acá va el cablecito y se conectan ahí. Y este cablecito va al estabilizador, ¿no? Y del estabilizador va a la corriente, al enchufe de la casa, ¿no? Ustedes saben que aquí en el toma corriente hay 220 voltios, ¿no? Y llega al estabilizador. Y de estabilizador pasa recién aquí,
con un cable. Entonces, la energía que ingresa a la fuente, alumnos, es 220 voltios. O sea, eso nos mata. Si agarramos esa energía, nos mata. Ahora, cuando ingresa el voltaje aquí, la corriente de voltaje, esta es una fuente. Entonces, es una fuente reductora, transformadora. Entonces, si aquí hay 220, entonces, esto es un transformador. Y de aquí, los 220A lo distribuye hacia adentro, a cada dispositivo, ¿no? Al CPU le da corriente, al disco duro le da corriente, a la memoria le da corriente, a los dispositivos de atrás le da corriente, a los conectores por aquí, energizadores, dispositivos que están conectados les da corriente. 5 voltios, 7 voltios. Al final no suma ni 50 voltios. No suma, ¿no? Entonces, 10 voltios, 8 voltios, le da tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque esta fuente, alumnos, lo que hace esta fuente es alimentar de energía a toda la placa, ¿ya? Si esta fuente se quema, se puede quemar por la energía eléctrica aquí en casa, ¿no? Se quema. Igual la placa también se puede quemar, ¿ya? Se quema la fuente, esto se puede cambiar, se cambia, es una fuente que lo podemos comprar nuevamente, pero tiene que ser de acuerdo al voltaje, ¿no? Porque son voltajes distintos, ¿ya? 400 watts, 600 watts, etcétera. ¿Ya? Son las fuentes energizadoras. Eso lo tienen todas las portátiles, de las más pequeñitas a las más grandes, ¿ya? Luego vamos a conocer un poquito aquí la memoria RAM, alumnos, de esto que estamos hablando. Miren, ¿a qué se parecen esos dibujitos que están sobrepuestos ahí en esa plaquita? Esa plaquita solamente sirve para poder accesar al sistema nada más, ¿ya? Después la memoria, alumnos, son esos de color negrito, ¿no? Esos se llaman bancos de memoria, alumnos. Bancos de memoria, ¿ya? Es como, si pueden ver bien, alumnos, es como un chip de un teléfono, ¿ya? Este es un chip de memoria. Si no, con nosotros lo llamamos banco. ¿Por qué le llamamos banco? Porque están sobrepuestos en una placa. Así se le dice. Banco es un conjunto de chips, ¿ya? La memoria RAM, alumnos, es una memoria que también pertenece al hardware, porque es una pequeña parte, ¿ya? La memoria RAM sirve para que ustedes puedan ver, puedan trabajar bien. Miren lo que dice aquí en la parte de teoría. Dice, es un tipo de memoria de lectura aleatoria o al azar. Este dispositivo electrónico que utiliza la computadora para ejecutar las instrucciones que el usuario solicita. También se almacena en la memoria RAM parte del sistema operativo para ejecutar los procesos específicos. Alumnos, toda computadora necesita estos tipos de memoria para que pueda trabajar y funcionar. Cuando uno compra un ordenador, alumnos, indican alumnos que nosotros podemos, o sea, podemos ver la capacidad de la información que se puede almacenar dentro de una memoria, alumnos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo aquí un dibujo, ¿no? Quiero ver, ¿cómo son las memorias? Miren, memoria RAM de 8 gigas, 8 GB, por ejemplo. 8 GB, 8 gigas. Por eso cuando compramos un ordenador, el ordenador tiene memoria RAM. Algunos son de 4, otros son de 8, otros son de 12, otros son de 16, otros son de 24, otros son de 32, etcétera. Eso viene, esta memoria, y ahí están, miren, si no que hablo una